¿Se visualiza mi diapositiva cuando cambio en el modo presentación? ¿Aló? No, doctora. No se ve, ¿no? Ya, vamos a hacerlo así en todo caso. Ya. Buenas tardes, soy la doctora Taipe. Vamos a hacer el manejo quirúrgico de las cardiopatías congénitas y los grandes vasos. Por diversas patologías cardiovasculares, ¿no? Los pacientes están en la UCI neonatal, están intubados, invadidos, están con sus monitores de presión, saturación, ¿no? Entonces, para entender las cardiopatías congénitas tenemos que retroceder a la etapa embrionaria, en el cual se dan las alteraciones. Toda cardiopatía congénita se da dentro de las primeras 8 semanas de gestación, ¿no? Porque en el día 18 se forma un área cardiogénica en el embrión. Esta área cardiogénica va a dar origen a los vasos primitivos. Estos vasos primitivos van a unirse y van a formar tubos endocárdicos. El flujo sanguíneo se va a dar a partir del día 20. El día 21 va a haber una fusión de estos tubos endocárdicos y se va a formar un tubo cardíaco primitivo, ¿no? Este tubo cardíaco primitivo va a dar origen a las arterias principales, la aorta y la pulmonar. El bulbus cordis va a ser lo que va a ser a futuro el ventrículo derecho y el ventrículo primitivo va a quedar como el ventrículo izquierdo. El atrio primitivo va a estar en la porción inferior al inicio, luego va a haber un giro en forma de asa, como una S, ¿ya? En forma contraria a las manecillas del reloj. Eso va a conllevar a que las aurículas queden en forma definitiva en la porción superior y los ventrículos en la porción inferior. Sistema cardiovascular definitivo. Eso es en la porción externa, ¿no? ¿Qué pasa con las cámaras cardíacas internas? Las cámaras cardíacas internas se van a formar a la 4ª semana. Vamos a tener 4 cámaras, ¿no? 4 semanas, 4 cámaras. Va a haber una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Ambas cavidades van a estar separadas o divididas por un septum, el septum interauricular y el septum interventricular. El septum interauricular va a constar de 2 tabiques, un tabique primario que va a ser inferior y un tabique secundario que va a ser el tabique superior. La fusión de ambos tabiques nos va a dar la formación del foramen oval o el agujero de Bottal, ¿no? Y el septum interventricular se va a dar por 2 porciones, la porción muscular y la porción membranosa, ¿no? Y se va a dar la formación de las válvulas. Ya vamos a tener a las 8 semanas dentro de las cavidades cardíacas válvulas. En el lado derecho vamos a tener a la válvula tricúspide porque va a tener 3 velos. En el lado izquierdo vamos a tener a la válvula bicúspide porque va a tener 2, ¿ya? Entonces, la válvula mitral. La válvula mitral va a tener 2 velos, un velo anterior y un velo posterior. Entonces, las estructuras cardíacas van a quedar definidas a las 8 semanas de gestación. Si hasta esta semana de gestación no se ha formado alguna estructura adecuadamente, pues este niño va a nacer con una cardiopatía congénita. ¿Hasta ahí alguna duda? No, creo. ¿Ya? ¿Todo claro? Ya. Bueno, en resumen, ¿qué importancia tiene la formación del tubo cardíaco? Pues, 1, la formación de las arterias principales, la aorta y la pulmonar. 2, formación de los ventrículos. El bulbo arterioso va a ser el ventrículo derecho, el ventrículo primitivo va a ser el ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva va a dar a la aurícula izquierda y el seno venoso nos va a dar la formación de la aurícula derecha. Importancia del seno venoso, pues aquí es donde vamos a encontrar el nodo sinoauricular.
¿no? Que va a originar al tejido de conducción del corazón. Ahora, durante la formación tenemos que entender que si la formación de la aurícula derecha es en el lado derecho y se queda ahí en el lado derecho, vamos a llamarla un situs solidus. Si la aurícula derecha gira y se queda en el lado izquierdo, pues vamos a llamar un situs inversus. ¿Y qué pasaría si la aurícula se queda en intermedio, en el medio? Ni está a la derecha ni a la izquierda. La vamos a llamar como un situs ambiguus. Ahora, la concordancia. La concordancia es la comunicación que se va a dar entre una cavidad y otra. Por ejemplo, si yo tengo la aurícula derecha conectada con el ventrículo derecho, pues diré que es una concordancia atrioventricular derecha. Si tengo a la aurícula izquierda conectada con el ventrículo izquierdo, pues diré que es una concordancia atrioventricular izquierda, ¿no? Y si tengo una arteria que sale de los ventrículos, la pulmonar del ventrículo derecho, diré que es una concordancia ventrículo arterial derecha. Ahora, si tengo la aorta saliendo del ventrículo izquierdo, diré que es una concordancia ventrículo arterial izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si hay una discordancia? ¿Qué pasaría si la aurícula, del ventrículo derecho no sale la arteria pulmonar, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Que el ventrículo derecho origine a la arteria pulmonar. Pero si hay una discordancia ventrículo arterial, pues la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo. Entonces, esta patología es llamada la transposición de grandes vasos, ¿no? Por eso es importante saber la concordancia que hay en las estructuras cardíacas. La concordancia es la comunicación entre una cavidad y otra correspondiente, una aurícula con un ventrículo y un ventrículo con una arteria. El situs es la posición que tiene la orejuela derecha. Si es en el lado derecho es solitus y es en el lado izquierdo contrario es situs inversus. Y en la mitad es un situs ambiguus. Ahora, la situación del corazón según el lápiz. El corazón normalmente tiene un giro de 69 grados aproximadamente hacia la izquierda, ¿no? Es llamada levocardia. Es la posición normal del corazón. Pero si hay una malrotación, un giro inadecuado, pues el corazón va a quedar a la derecha y esto se va a llamar dextrocardia. Si se queda en forma intermedia, pues va a ser llamado mesocardia, a la mitad. Ahora, así como hay un situs atrial, hay un situs visceral, que es muy importante a la hora de examinar al paciente, ¿no? Si yo encuentro el hígado a la derecha, probablemente sea un situs solidus, porque la vena cava inferior y las suprahepáticas drenan a la aurícula derecha. Ahora, si yo tengo una inversión de las vísceras, el hígado en el lado izquierdo, probablemente este sea un situs inversus, ¿no? Es lado contrario. Esto vamos a ver en pacientes que tienen como el síndrome de Cartagena, ¿no? Que es invertido todas las vísceras del abdomen y probablemente también del tórax. Ahora, ¿qué pasa durante la vida fetal? En la vida fetal tenemos 3 shunts, 3 cortocircuitos fetales, que va a haber una mezcla de sangre. Hay una mezcla de sangre venosa y arterial. ¿Cuáles son estos 3 shunts? Uno es el conducto arterioso, que va a comunicar la aorta con la pulmonar. 2 es el foramen oval, ¿no? Que nos va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Qué pasa con el nacimiento? Normalmente los pulmones están llenos de un líquido, ¿no? Hay un líquido pulmonar. Al momento de pasar por el canal del parto, el bebé bota, expulsa este líquido pulmonar. Entonces los pulmones se llenan de aire. Al llenarse de aire, la resistencia vascular pulmonar cae. Es menor que la presión o la resistencia a nivel sistémico. Entonces, este cambio de presión de agua, aire y caída de la resistencia vascular, pues va a hacer que se cierren los shunts naturales, ¿no?
Uno es el conducto arterioso, se va a cerrar y va a quedar como un ligamento arterioso. 2, el foramen oval se va a cerrar y va a quedar como una fosita oval o agujero de Botán, ¿no? Un rezago de esta comunicación. Y el ducto venoso, el conducto venoso, pues va a cerrar, se va a quedar como un ligamento, ¿no? Hepático. Se va a cerrar por la ligadura de la vena umbilical. Ahora, en cuanto a las cardiopatías congénitas, tenemos que entender tipo de enfermedad del corazón y funcional, que se van a dar las mismas durante el periodo embrionario, las primeras 8 semanas de gestación. Si hasta las 8 semanas de gestación el corazón no se ha formado completamente, pues ya no se va a formar y nuestro paciente va a nacer con su cardiopatía congénita. Ahora, existe una clasificación de las cardiopatías congénitas, ¿no? Como son las acianóticas y las cardiopatías cianóticas. Las acianóticas y las cianóticas se dividen por la coloración, ¿no? Si yo tengo un bebito que nace morado, pues probablemente sea una cianótica. Si viene un bebito que tiene una coloración rosada y tiene insuficiencia cardíaca por hiperflujo, pues probablemente sea una cardiopatía congénita acianótica. Ahora, dentro de las dos, tanto las acianóticas y las cianóticas, pues vamos a tener el flujo pulmonar normal y el flujo pulmonar aumentado, dependiendo qué tipo de cardiopatía congénita tenemos, ¿no? Si yo tengo un paciente con una cardiopatía congénita cianótica, pero tiene flujo pulmonar normal, probablemente sea una estenosis pulmonar o una coartación pulmonar aumentado, probablemente sea una comunicación, ¿no? Puede ser una comunicación interventricular, una comunicación interauricular o una persistencia del conducto arterioso. Ahora, dentro de las cianóticas tenemos las de flujo pulmonar normal o disminuido y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Ahora, las de flujo pulmonar normal o disminuidos tenemos acá la BD, ¿no? La tetralogía de Fallot. También tenemos a la atresia tricuspidia, la anomalía de Epstein. Ahora, dentro de las cianóticas con flujo pulmonar aumentado, tenemos a la transposición, ¿no? La transposición de grandes vasos, los drenajes anómalos totales, los síndromes de ventrículo izquierdo hipoplásico, los truncos arteriosos y los ventrículos únicos. Ahora, dentro de estas cardiopatías hay mayor incidencia o frecuencia aproximada, ¿no? La cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular, es a nivel mundial en todas las estadísticas que se presentan, ¿no? Seguidas del CIA, un 10%, la persistencia del conducto arterioso un 10%, ¿no? El Fallot 6 a 7%, la estenosis pulmonar 7%, coartación 6%, la transposición en promedio es un 5%, estenosis aórtica 5% y el canal atrioventricular 4 a 5%. Se dan cuenta, la más frecuente es la comunicación interventricular. Ya acuérdense esto, porque esta es pregunta de examen. Siempre pregunta, ¿qué cardiopatía congénita es más frecuente? ¿No? Si te dicen así en general, pues es la comunicación interventricular 25 al 30%. Ahora, hay asociaciones, ¿no?, de las cromosomopatías más frecuentes, las cardiopatías que van asociadas a alteraciones cromosómicas. Dentro de ellas tenemos la trisomía 21 o el síndrome de Down. Pacientes con síndrome de Down van a tener cardiopatías como comunicaciones interauriculares, interventriculares, canales atrioventriculares, ¿no? El síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, la trisomía 13 y la 18, pues lo vamos a ver raramente, porque estos pacientes nacen y fallecen, ¿no? Fallecen a los días, hasta el mes de vida del periodo neonatal. Por eso es que no los vemos en consulta externa. De todos los que más vamos a ver son los Turner y los Williams. Importante ver en estos pacientes es la aorta, ¿no? Paciente con Turner, coartación de aorta, estenosis de aorta, alguna lesión de la aorta. Igual los Williams. Ahora, si yo tengo un paciente con cianosis central
Entonces tengo que buscar las mucosas, ¿no? Mucosas orales, ver los paladares, los labios, van a tener una coloración cianótica. Ahora, si yo pienso que es una cianosis periférica, pues voy a buscar en los deditos, ¿no? Deditos de las manos, de los pies. Ahora, ¿cuándo un paciente va a tener cianosis? Pues cuando la saturación de sangre o de oxígeno va a ser menor del 75%, ¿no? Entonces, normalmente en el lado izquierdo la saturación venosa llega hasta 75%. En el lado izquierdo, en el lado derecho, en el lado izquierdo tenemos hasta 97, 98%, ¿no? Las presiones en el lado derecho son bajas, van a ser de 15, ¿no? Hasta 20. En el lado izquierdo hasta 120, 130. Por eso que el ventrículo izquierdo es el que va a mantener la bomba, es el motor principal de toda la circulación sanguínea, ¿no? Por la presión que va a mantener. Ahora, si yo tengo ya una cianosis central, entonces tengo que buscar otras características, ¿no? Por ejemplo, si la piel está caliente, es porque hay una hipoxemia, y buscar o descartar una cardiopatía congénita, ¿no? Pero si yo veo una cianosis periférica y la piel está fría, es porque hay una lenta circulación de la sangre, ¿no? Y eso puede ser en pacientes con shock séptico, ¿no? Con insuficiencia cardíaca. Ahora, para yo hacer mi protocolo de manejo de pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas, pues primero le hago una evaluación. Diagnóstico, cianosis central o periférica. Ya, si es central, probablemente sea una cardiopatía congénita. Le pongo el saturómetro y veo que sí es menor del 75%. Entonces le hago el test de hiperoxia. Le pongo oxígeno. Si con el oxígeno hay respuesta, pues es una patología pulmonar probablemente. Pero si veo un bebito cianótico con saturación menor del 75%, le pongo oxígeno y no hay respuesta, probablemente sea una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, ahora, yo ya sé que es una cardiopatía congénita porque es un niño morado y con el oxígeno no hay respuesta. Entonces, puedo identificar qué tipo de cardiopatía congénita es. Las que son con flujo pulmonar normal, aumentado o disminuido, ¿no? Entonces, buscamos qué tipo de cardiopatías encajan en esta clasificación. Pedimos al cardiólogo que le haga la ecocardiografía y con eso ya tenemos el diagnóstico definitivo. Ahora, en cuanto al manejo, si ya tengo el manejo, bueno, ya tengo el diagnóstico establecido, pues voy a iniciar medicamentos, ¿no? Si yo tengo una cardiopatía congénita dependiente del ductus arterioso, tengo que mantener este conducto arterioso permeable. Entonces usamos prostaglandinas en infusión. Ahora, le pongo prostaglandinas, hago que el conducto arterioso se mantenga permeable, lo estabilizo al paciente y lo pasa a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ahora, si yo veo que es una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar, al contrario, quiero que se cierre el conducto arterioso, pues le iniciamos AINES, ¿no? Antes se utilizaba la indometacina, pero actualmente usamos periodos de paracetamol endovenoso. No es que sea un AINE el paracetamol, pero tiene el efecto similar a los AINES, ¿no? El diagnóstico de las cardiopatías congénitas nos ayuda bastante en la radiología, pero hay que tener conocimiento previo, ¿no? Ver los flujos pulmonares, es un flujo pulmonar normal, aumentado, disminuido, la forma de la silueta cardíaca. Para eso tenemos formas características, ¿no? Que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con drenajes venosos pulmonares pero parciales, vamos a tener una imagen paralela a la silueta cardíaca que nos va a dar el signo de la espada turca, ¿no? Porque hay dos venas pulmonares que drenan en el lado derecho del corazón, en la aurícula derecha. Ahora, si tenemos un drenaje completo, un drenaje anómalo pulmonar total, pues tenemos el signo del muñeco de nieve.
un circuito externo superior que se forma con el drenaje de las venas pulmonares. Pero aquí todas las venas pulmonares, las 4 venas, tanto del lado derecho como el lado izquierdo del pulmón, van a drenar a una cámara colectora. Esta cámara colectora, a través de la vena vertical, va a drenar a la innominada. La innominada llega a la vena cava superior y terminan todos en auricular del circuito extracardíaco con los drenajes totales, pues forman la cabecita del muñeco de nieve y el cuerpito estaría formado por el corazón. Ahora, eso es en cuanto al muñequito de nieve. Vamos a ver al falón. Ya está. ¿Qué pasa? En el falón, ¿qué tenemos? Hay 4 condiciones que tiene que cumplir nuestro paciente. Uno es la estenosis aórtica, que acá vemos una excavación del tronco de la pulmonar, estenosis de la arteria pulmonar. Hay un cabalgamiento de la aorta, eso no lo vemos acá, eso lo vamos a ver por acá. Acá está. Ya. El falot va a constar de esto, ¿no? Va a haber una estenosis del tronco de la arteria pulmonar, sobre una comunicación interventricular y una hipertrofia del ventrículo derecho. Esos son los 4 componentes: CIB subaórtico amplio, estenosis de la válvula pulmonar, un cabalgamiento de la aorta y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Esta imagen me gusta porque es la que es muy didáctica, ¿no? Si vemos la forma del falot, ¿qué vemos? Vemos la forma de la bota o del zapato sueco de la silueta cardíaca. Hay una estenosis de la arteria pulmonar, hay un cabalgamiento de la aorta sobre el septum defecto septal ventricular y hay una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Esa es la forma del falot. Ahora, en cuanto a acá tenemos la transposición. En los pacientes que tienen una grandes vasos, vamos a tener el signo del huevo. ¿Por qué? Porque da la apariencia de un huevo, la forma de la silueta cardíaca. Y los vasos salen en paralelo. Por acá está aquí está. Ya. ¿Qué pasa en la transposición? Normalmente la aorta inicialmente está adelante y la pulmonar hacia atrás, y hay un tabique aortopulmonar que los separa. Este tabique giras del reloj en 90 grados, ¿no? 90 grados, inicialmente la aorta está a la derecha y sigue girando y la aorta termina posterior. Entonces, así es como debería girar el tabique. Y termina la arteria pulmonar por delante y la aorta por detrás, luego da su callado sobre la rama derecha de la pulmonar y la descendente. Pero ¿qué pasa? En la transposición no hay este giro, no gira este tabique aortopulmonar. ¿Eso qué hace? Que la aorta se quede hacia adelante y la pulmonar hacia atrás. Entonces, esta falta de giro nos va a dar la transposición de grandes vasos, ¿no? Ahora, en cuanto al Epstein, hay el signo de la caja. ¿Qué pasa en el Epstein? La anomalía de Epstein consiste en un adosamiento del velo septal de la válvula tricúspide, ¿no? Este se une al septum interventricular. Entonces, al unirse a este septum interventricular, va a hacer que la válvula tricúspide no se pueda cerrar. Al no cerrarse esta válvula, vamos a tener una dilatación localizada de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esta localización de adosamiento de la válvula va a hacer que se dilate esto va a condicionar una dilatación de la aurícula derecha y vamos a tener el signo de la caja, ¿no? Solamente a predominio derecho, ¿no? Es el síndrome de la caja. Ahora, en cuanto a la coartación, ¿qué pasa? La coartación de aorta es una estenosis, una estrechez de la aorta a nivel del istmo, cuando inicia el descenso de la aorta, ¿no? Entonces, esta estrechez de la aorta, ¿qué nos va a condicionar? Nos va a condicionar una dilatación de las arterias intercostales, ¿no?
las colaterales. Vamos a tener abundantes vasos colaterales. Estos vasos aumentados de tamaño van a horadar los arcos costales y vamos a tener el signo de Roesler. Entonces vamos a ver estas imágenes, pero esto lo vamos a ver en pacientes. No vamos a ver este signo, ¿no? Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico de las cardiopatías congénitas actualmente se hace en la etapa fetal. Tenemos hasta las 20 semanas que se le hacen los controles a las gestantes, ¿no? Para hacer una evaluación morfológica y descartar alguna cromosomopatía, alguna alteración, para nosotros hacer el diagnóstico. A partir de las 20 semanas ya le podemos dar el diagnóstico, porque ya sabemos que hasta las 8 semanas se forma el corazón. Ya pasaron las 8 semanas y si ese corazón no se ha formado adecuadamente, pues el niño va a nacer con su cardiopatía congénita. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se escucha mi audio? Todo claro, doctora. Hola. Están durmiendo, creo. Pero pregunten, alguna claro, pregunta. todo claro. ¿Algún caso que hayan visto parecido a estos casos? ¿O no han visto todavía patologías cardíacas congénitas? Bueno, seguiremos. Ya, bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico prenatal, pues podemos dirigir a la gestante, ¿no? Si tengo una mamita que tiene un bebito con una tetralogía de Fallot, una transposición de grandes vasos en la etapa fetal, le puedo aconsejar, ¿no? Consejería. Busque un lugar donde pueda nacer su bebito y tenga el apoyo necesario al momento del nacer, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos neonatales, o alguien que le pueda dar soporte a ese bebito cuando nazca. Entonces, una vez que viene la gestante, se programa la cesárea. Las cesáreas son programadas, selectivas. Entonces, nosotros, el equipo quirúrgico y el cardiólogo pediatra, pues estamos a la expectativa, ¿no? Nos avisan que van a hacer un bebito que con una tetralogía de Fallot o una transposición, entonces ya estamos atentos para esperar a ese bebito que van a hacer, ¿no? Una vez que nace el bebito, le hacemos los exámenes, los estudios, el cardiólogo le corrobora el diagnóstico y si es una cardiopatía que necesita tratamiento quirúrgico inmediato, pues se hace el tratamiento quirúrgico, ¿no? Para hacer los procedimientos quirúrgicos, pues necesitamos la máquina, ¿no? La máquina corazón-pulmón o máquina de circulación extracorpórea. Esta máquina nos va a permitir bypassear la sangre, el flujo de sangre al corazón y nos va a permitir realizar las cirugías cardíacas reconstructivas, ¿no? Ahora, dentro de... Vamos a empezar por las Fallot, ¿no? Ya sabemos qué es el Fallot, cuáles son los componentes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Pues si ya sé cuáles son los componentes, el tratamiento quirúrgico va dirigido, ¿no? Si yo tengo una estenosis de la arteria pulmonar, pues entonces le pondré un parche, ¿no? Un parche, normalmente usamos el pericardio bovino. Usamos el parche de pericardio bovino para poder... Si tengo un defecto septal, una comunicación interventricular, pues coloco el parche de pericardio bovino. ¿Y qué hago con el ventrículo? Pues hago una septectomía, hago una resección del músculo de los papilares del ventrículo derecho. Ahora, eso en cuanto al Fallot. En cuanto a la transposición, en la transposición lo que hay es una alteración en la salida de los vasos. Entonces, la cirugía que le corresponde, pues, es la cirugía de Yatene, o más conocida como el switch arterial. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en seccionar las arterias, hacer la transposición, ¿no? O sea, pasar la pulmonar a la aorta y la aorta hacia la pulmonar, y hacemos la anastomosis, cerramos y hacemos el implante de las coronarias, la maniobra del ECOM. Entonces, con esta cirugía podemos hacer la corrección de la transposición de grandes vasos. Ahora, eso es en cuanto a las
cianóticas, ¿no? Dentro de las acianóticas tenemos a la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. En la comunicación interauricular hay un defecto en el tabique, ¿no? No se cierra completamente y ambas aurículas quedan comunicadas. La frecuencia es de 1 en 15.000 recién nacidos vivos y es más frecuente en mujeres que en varones, entre 2 a 4 veces más. En cuanto a los tipos, pues tenemos los tipos ostium secundum, los tipos ostium primum, los tipos seno venoso y el tipo seno coronario. De estos 4, el más frecuente es el tipo ostium secundum, más o menos 85% de todas las cardiopatías de tipo CIA, ¿no? El menos frecuente es el tipo seno coronario. Ahora, importante en el ostium primum es que las patologías de CIA tipo ostium primum están asociadas a las clef mitrales. Entonces, antes de cerrar un CIA tipo ostium primum, primero hay que revisar la válvula mitral, ¿no? Que no tenga un clef mitral antes de cerrarlo. En los ostium secundum casi no son asociaciones con lesiones de válvula mitral. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues tenemos el tratamiento por hemodinámica y el tratamiento de cirugía abierta. Por hemodinámica le podemos colocar un amplacer, un oclusor, ¿no? Le ponemos un catéter, vemos la liberación del defecto, del dispositivo en el defecto y lo cerramos, ¿no? Entonces, pero indicaciones para un cierre por cateterismo es que el defecto sea tipo ostium secundum, ¿no? Que es el más frecuente, gracias a Dios. Si vemos que el defecto es ostium primum o es tipo seno venoso o tipo seno coronario, pues no lo vamos a cerrar por hemodinámica, ¿no? Y tienes que tener un buen borde donde anclar tu dispositivo para poder hacer el cierre por hemodinámica. Si no se puede por hemodinámica, hacemos el cierre por abierto, ¿no? Cirugía abierta. Hacemos una traqueotomía derecha, vemos el defecto y colocamos nuestro parche de pericardio bovino. Las suturas que normalmente usamos son suturas de Prolene 5 ceros, ¿no? Las técnicas pueden variar, pueden ser puntos separados, punto continuo y reforzamos con puntos separados, dependiendo de la expertise del cirujano. Después de haber cerrado nuestro defecto, pues hacemos la atriorrafia, cerramos el atrio y salimos de extracorpórea. Acá tenemos nuestro paciente operado de un CIA en el cual podemos ver el defecto, se coloca el parche de pericardio bovino, cerramos el atrio derecho y salimos de extracorpórea. Estas son las tubuladuras que usamos para el manejo de los pacientes en circulación extracorpórea, ¿no? Ahora, en cuanto a la comunicación interventricular, pues es la cardiopatía congénita más frecuente. Esta puede ser única, puede ser múltiple, puede ser parte de otro complejo más como una tetralogía de Fallot, digamos, ¿no? Más complejito. Puede ser una asociación. En el Fallot, como recordamos, tenemos un CIB, una hipertrofia del ventrículo derecho y una estenosis de la arteria pulmonar y la aorta cabalgando. Entonces, el CIB es parte de una cardiopatía más compleja como el Fallot, ¿no? Pero también puede venir en forma aislada, ¿no? Y sabemos que el CIB es la cardiopatía más frecuente, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos, pues los tipos tenemos 4 tipos, ¿no? Los CIBs de entrada, los CIBs de salida, los CIBs musculares y los CIBs perimembranosos. De todos, el más frecuente es el perimembranoso. Tienen varias nomenclaturas, ¿no? El de salida puede ser doblemente relacionado, subarterial, el de supracristales, conal septal, tiene varios nombres, pero con que recuerden que es el de salida, está bien. El de entrada es también su tricúspide, debajo de la válvula tricúspide, ¿no? Y los musculares, pues son los que están en la porción muscular del tabique interventricular. Estos pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Hay uno que es el tipo queso gruyere, que son varios, múltiples. Estos son los que tienden más a cerrar en forma espontánea, ¿no? Los que menos se cierran son los de salida y los de entrada. Los que más rápido se cierran son los musculares y los
membranosos. No te preocupes, chiquilla, lo que pasa es en cuanto al diagnóstico, pues hacemos una ecocardiografía. En la ecocardiografía podemos ver una cámara, un eje apical en 4 cámaras, ¿no? En el cual podemos visualizar bien tanto el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Ahora, en cuanto a las indicaciones, pues las indicaciones en el cierre, pues tiene que ser la sintomatología, la clínica, ¿no? Si yo tengo pacientes con insuficiencia cardíaca o síntomas de hipertensión pulmonar y no responden al tratamiento, tengo que indicar una cirugía correctora. Ahora, si yo veo un paciente que no tiene síntomas o es poca la sintomatología, pues puedo hacerle un control. ¿Cómo le hago el control? Con la resistencia pulmonar sobre la sistémica. A 2, pues sí tengo que hacer la cirugía, pero dentro del primer y segundo año. Si tengo un paciente asintomático y le hago el control del QPQS menor de 1.5, pues no hay indicación quirúrgica. Ahora, en cuanto al cierre, igual que el CEIA, lo podemos hacer por cateterismo cardíaco, ¿no? Le ponemos un catéter, pasamos un dispositivo, un amplatzer, y cerramos el defecto. Pero ¿en qué casos hacemos nuestro cierre por cateterismo? Cuando el CIB es muscular o es único, grande, ¿no? Pero está alejado de los vasos principales, como la aorta y la pulmonar, y tengo buenos bordes para yo poder anclar mi dispositivo. Ahora, si yo tengo un CIB que es muy grande, no tengo el dispositivo adecuado, o es subaórtico, subpulmonar, pues tengo que cerrarlo vía abierta, ¿no? Por esternotomía. Si yo tengo un CIB de entrada, pues el abordaje será transatrial. Si yo tengo un CIB de salida, el abordaje será transpulmonar. Si yo tengo un CIB muscular, será un transventricular. El membranoso es opcional. Puedo abordarlo por atrio o puedo abordarlo por pulmón, ¿no? Ahora, en cuanto a la coartación de aorta. La coartación de aorta es una patología en la cual nosotros podemos diagnosticarla con el examen clínico. ¿Cómo sé que es una coartación? Pues le tomo las presiones comparativas en las extremidades superiores y las inferiores. Como sabemos, la coartación es a nivel del istmo aórtico y los vasos supraaórticos salen del callado. Entonces, la presión en los miembros superiores va a ser mayor que en los miembros inferiores. Si yo tengo una alteración, una diferencial más de 20, pues sí, ¿no? Se diagnosticará la coartación de aorta. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues si yo tengo una coartación de aorta a nivel del istmo, tengo opciones de hacer una resección y anastomosis terminal, ¿no? Pues normalmente la coartación viene de un conducto arterioso persistente seguido, ¿no? A veces el ductus es más grande que incluso que el mismo callado. Entonces, al cerrar nosotros el defecto, va a crecer recién el callado aórtico, ¿no? Entonces, hacemos una sección y sutura directa. Ahora, antiguamente se hacían los flaps de subclavia, en que consistían en seccionar la arteria subclavia, usarla como un flap, y sacrificábamos a la subclavia y corregíamos la coartación. Pero eso era antes, ahora ya no hacemos eso. Ahora usamos parches, ¿no? Hay parches de pericardio, hacemos ampliaciones, ¿no? Y colocamos nuestro parche. Ahora, eso es en cuanto a las cirugías de aorta. Ahora, en cuanto al conducto arterioso. El conducto arterioso persistente se da cuando los pacientes son prematuros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un bebito de 23 semanas, 24 semanas que nace antes del término, pues vamos a tener un conducto arterioso persistente. Ahora, el cierre lo puedo hacer por cateterismo con un dispositivo oclusor
o en forma abierta, ¿no? Si usamos un cateterismo, pues usamos un Amplatzer o coils también, ¿no? Ahora, si no hay opción de hacerle cierre por cateterismo, hacemos el cierre quirúrgico. Cierre quirúrgico, la técnica puede ser ligadura, puede ser sección y sutura, ¿no? El abordaje lo hacemos por toracotomía, este es un prematuro, ¿no? De 850 gramos, que es más chiquito que la mano del cirujano. Entonces hacemos una toracotomía, vemos la comunicación entre la aorta y la pulmonar, hacemos doble ligadura, puntos transfixiante y seccionamos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las cirugías de cardiopatías congénitas, ¿no? Ahora, así como hay cirugías correctoras, también hay cirugías paliativas. ¿En qué casos hacemos? En pacientes que están muy comprometidos, pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Tenemos la fístula sistémico-pulmonar, ¿no? Como es el Bleylo-Taussig. Entonces, la fístula de Bleylo-Taussig es un procedimiento paliativo que va a hacer llevar sangre a la arteria pulmonar, ¿no? ¿En qué casos lo usamos? En pacientes que tienen hipoflujo pulmonar, ¿no? Cuando el flujo pulmonar es muy disminuido, entonces le hacemos la derivación Bleylo-Taussig o fístulas sistémico-pulmonares. Por acá creo que uno. Acá está, ¿no? Hacemos un injerto de PTFE para poder llevar sangre a los pulmones. Acá tenemos un videito, pero ahí está, ¿no? Ahí está, no está muy bien. Y acá estamos haciendo un procedimiento paliativo en el cual estamos llevando la sangre, ¿no? De la subclavia a la arteria pulmonar. Queda así, ¿no? Queda el injertito puesto. Ahora, ¿no? Así nos queda el injertito. Ese es un procedimiento paliativo. Ahora, otro de los procedimientos paliativos que hacemos, pues, es el banding de la arteria pulmonar. Entonces, ¿en qué casos hacemos banding? Pues en casos de hiperflujo pulmonar. En el banding pulmonar disminuimos el flujo porque el paciente tiene una cardiopatía con hiperflujo pulmonar, ¿no? Entonces, acá tenemos pacientitos que hemos hecho cirugías de banding, ¿no? Le hacemos como una chalinita, una cinturita a la arteria pulmonar. Acá tenemos uno. Ahí está, ¿no? Ya está. Bueno, después del procedimiento el paciente va a pasar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos con todos sus monitores, con sus drogas inotrópicos, con su marcapaso transitorio, ¿no? Con sus drenes. Después del procedimiento se va recuperando, lo sacamos del ventilador, de los inotrópicos. Ya cuando mantiene presiones y funciones estables, pues va a pasar a hospitalización previa al alta, ¿no? Ese es el manejo de nuestros pacientes con cardiopatías congénitas quirúrgicas. Bueno, no sé, a grosso modo hicimos un resumen de todas las cardiopatías congénitas que se tratan en el hospital. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Algo para aclarar de repente? ¿Están despiertos todavía? Sí, doctora, todo claro. Tengo una pregunta, disculpe. Ya, en el caso del PCA, quisiera saber cuándo es la indicación quirúrgica y también si el pronóstico va a depender del diámetro de la afectación. Ah, ya, gracias. Buena la pregunta. Vamos a ver PCA, por acá está. Vamos a ver, acá está. Acá está. Ahí está, muy bien. En el conducto arterioso persistente, ¿cuándo es que nosotros tiene la indicación quirúrgica? Cuando el paciente tiene síntomas de falla cardíaca izquierda, ¿no? Cuando hay compromiso hemodinámico, hay dilatación de cavidades izquierdas. Vemos aurícula izquierda dilatada, ventrículo izquierdo dilatado, pues
por más que el niño sea pequeño o el ductus incluso sea pequeño, pero vemos ya dilatación de cavidades izquierdas, hay indicación quirúrgica, ¿no? ¿Cuándo lo cerramos? Pues cuando hay compromiso hemodinámico o hay dilatación de cavidades izquierdas. Esa es la indicación. La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, doctor. Sí, doctora, ¿cuál es el pronóstico si es que depende del diámetro de la afectación? Ya, el pronóstico del cierre de los ductus arteriosos es bueno. Acá tenemos, ahí está. Mira, este bebito fue operado al nacer, a los días de nacido, ¿no? Entonces ya este bebito está de alta, ya se fue a su casa, probablemente va a venir al mes, a los 2 meses para su control nada más. El pronóstico es muy bueno. Un niño que ha sido operado al nacer por un ductus arterioso y salió de alta, prácticamente va a ser el de cualquier otro niño, ¿no? Porque se corrigió la patología al inicio, que es muy diferente que ven un niño de 8 años, 5 años, con su conducto arterioso persistente, pues ya viene con cavidades izquierdas dilatadas, ya hay insuficiencia mitral, ¿no? O hay incluso fibrilación porque hay dilatación de aurícula izquierda, ¿no? Entonces, es diferente el pronóstico de ese paciente, pero si yo al nacer le diagnostico y hay compromiso hemodinámico del conducto arterioso en las cavidades izquierdas y lo corrijo, el pronóstico va a ser muy bueno. El paciente va a hacer todas sus actividades similares a un niño normal, ¿no? El pronóstico cambia de acuerdo al momento en que lo intervienes. Si lo intervienes antes de que haya dilatación de cavidades izquierdas, el pronóstico es bueno. Si lo haces después que ya ha habido compromiso de cavidades izquierdas, ya hay dilatación, hay insuficiencia, hay falla cardíaca izquierda, pues ya el pronóstico no es tan bueno, ¿no? No sé si hay por ahí otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Pregunten, chicos.